Bueno, y vengo a presentar el cuarto ejercicio del taller medio de filtros. En una vereda se encuentra la emisora de radio de FM clásicos de binomio que puede ser captada a los 100 MHz. El señor Juancho, quien es seguidor de la emisora, comenta que su grabadora no funciona correctamente y que un compadre quien le revisa el equipo le indicó que el sintonizador sacó la mano. Bajo estas condiciones diseña un circuito sintonizador RLC serie que permite captar la señal de la emisora a partir de un rango de 100 más o menos 5% MHz y este tenga un factor de calidad de 20. Asuma que la resistencia tiene un valor de 33 kΩ. Entonces, cosas importantes a mencionar en el ejercicio. Esta frecuencia que es de 100 MHz, que es exactamente donde se encuentra la frecuencia para sintonizar la emisora, nos dice que tiene que ser una configuración RLC serie. Y nos dicen que más o menos esto es como un porcentaje de error admitido, ¿sí? O sea, 5% por arriba de 100 o 5% por abajo de 100. Y que tiene un factor de calidad de 20. Bueno, en la primera parte del ejercicio, lo que se hizo básicamente fue tomar esos datos. Entonces, tomamos la frecuencia, la llamamos f sub 0 igual a 100 MHz. Aquí está anotado que es 100 más o menos 5%. Entonces, lo que se hizo, esto no es obligatorio, pero solo para cuestión del análisis se hizo. Bueno, que es, si a este 100% le sumamos el 5%, obtenemos 105, porque el 5% de 100 es 5, ¿no? Y si le restamos el 5%, obtenemos 95, ¿no? Entonces, básicamente es como la frecuencia máxima que permite, la frecuencia mínima que permite. Bueno, esto es solo para tener ahí en cuenta para el análisis. O sea, que tiene que estar en este rango. Para sintonizar la emisora tiene que estar entre 95 y 105. Bien, también nos dan el factor de calidad que es 20 y una resistencia de 33 kilo ohms. Vale. Entonces, planteamos aquí el circuito, un RLC serie, como pueden ver. Y vamos a mirar cómo se comporta el circuito con la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia, ¿cómo la sacamos? Entonces, es salida sobre entrada, voltaje de salida, que en este caso del P sub 0, que va a ser el voltaje de la resistencia. Ahorita miramos por qué es el voltaje de la resistencia. Sobre el voltaje de entrada, que es este. ¿Ok? Entonces lo que se hace es la relación. Entonces B es igual a I por R. Entonces lo mismo. B sub 0 será la corriente que pasa por ahí, que en este caso es I por la resistencia. B es igual a I por R. Y abajo, en el B sub I, como denominador, tendremos esta tensión. Esta tensión está dada por, ¿cómo se puede calcular? Pues si sumamos todas las impedancias y las multiplicamos por la corriente, obtenemos B sub I. Eso se hizo. Eso se hace, bueno. Entonces, I por Z equivalente. Si cancelamos las corrientes, obtenemos que esa expresión va a dar R sobre Z equivalente. Entonces, R pues es R. Z equivalente será la suma en serie de los elementos del circuito. De los elementos pasivos del circuito. Bien. Ahora, vamos a seguir analizando. Entonces dice, evaluando. Si evaluamos a H de 0 en 0, obtenemos que esa función da 0, ¿sí? Entonces, H de 0 da 0. Y cuando esa función misma le hablamos en infinito, haciendo el límite, pues cuando omega tiene infinito, nos damos cuenta de si avanzamos por partes, podemos observar que esta partecita de acá, va a tender a 0, porque va a ser omega abajo, va a ser muy grande, 1 sobre un número muy grande a 0. Ahora, esta parte de acá, lo mismo, entonces, como esto es 0, y aquí sigue estando omega, va a dar R sobre un número muy grande, entonces será un número sobre algo muy grande que es prácticamente 1 sobre infinito, se va a seguir manteniendo la relación de que es 0. Entonces, 0 al principio, 0 al final. Esa es la característica de un circuito, de un filtro pasabanda, ¿sí? Esa es la característica de un circuito pasabanda, que es que al principio es 0 y al final también es 0. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Eso quiere decir que se va a comportar más o menos como esta gráfica. Va a tener una frecuencia fundamental y va básicamente a seleccionar una frecuencia o ciertas frecuencias, un rango de frecuencias para funcionar, que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos que este sintonizador solo funcione para ciertas frecuencias específicas. Entonces, el comportamiento va a ser más o menos así. Bien, sabemos que la frecuencia fundamental está dada por la siguiente relación, que es 1 sobre raíz de LC. Ok, ahora pues ya teniendo todos esos datos, siendo claro cómo funciona el circuito, vamos a plantear las ecuaciones que vamos a usar. Entonces, primero que todo, para este omega sub 0, que es la frecuencia fundamental, es 2pi por la frecuencia que nos dan, por la frecuencia a la que opera, a la que nosotros podemos sintonizar la emisora. Entonces, 2pi por la frecuencia que nos dan, que la frecuencia que nos dan es 100, entonces será 2pi por 100, entonces
da 200 pi, pero es 100 megas, ¿no? Si recordamos, acá la frecuencia era de 100 megas. Entonces aquí abajo se mantienen las megas. Bien. Ahora, usando esta fórmula, la que acabamos de enunciar, si despejamos, entonces si pasamos este a multiplicar y si lo pasamos a dividir y sacamos las dos partes al cuadrado, nos da esta ecuación y pues ya tenemos nosotros W sub 0, omega sub 0, entonces será LC, siguiendo esta fórmula acá, L por C es igual a 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, entonces omega sub 0 la acabamos de hallar y la elevamos al cuadrado, bien. Ahora también tenemos esta ecuación, la de acá, que es una ecuación propia de los circuitos RLC serie. Es una ecuación propia de los circuitos RLC serie, que relaciona el factor de calidad, la frecuencia fundamental, L y R. Entonces de ahí, ¿qué tenemos? Ya tenemos omega sub 0, ya tenemos R, ya tenemos Q. Por lo tanto, ¿qué podemos despejar? Podemos despejar L. Entonces despejamos L. Y pues ya como tenemos todos los datos, ya la calculamos. Entonces, L, esa inductancia, nos da 1,05 milihenrios, ¿no? Bien. Y ahora, teniendo ya esta inductancia, podemos usar esta relación que llevamos anteriormente, que era una relación de L y C, relacionaba L con C. Entonces, si nosotros metemos esta L en esta ecuación y despejamos C, obtenemos lo siguiente. Entonces, usando 1. 1 se refiere a esta ecuación allá. Entonces será que la capacitancia pasa L a dividir, pues será igual a lo que obtuvimos allí, dividido también entre la inductancia. Bien, y de ahí obtenemos la capacitancia. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya hallamos la capacitancia, ya hallamos la capacitancia, ya hallamos la inductancia y ya tenemos la resistencia porque esa nos la da el ejercicio. Allí ya tendríamos lo que nos pide el ejercicio. Pero podemos hacer un análisis un poquito más profundo del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hallar el ancho de banda, que esta es la fórmula que sigue. Hallamos el ancho de banda. Entonces, es la relación entre omega sub 0 sobre Q, y Q es el factor de calidad, omega sub 0 la tenemos, hacemos la división. Obtenemos el ancho de banda, y como sabemos que el factor de calidad es mayor o igual a 10, en este caso es mayor, entonces se cumple estas dos formulillas. Y pues ya tenemos todos los datos, ya tenemos el ancho de banda y ya tenemos la frecuencia fundamental. Entonces solo toca reemplazar allí los valores y hallar las dos frecuencias de corte. Estas son las dos frecuencias de corte. Ok, ¿qué frecuencias de corte son? Entonces aquí hice esta pequeña gráfica en la cual se evidencia dónde están esas frecuencias de corte. Esa frecuencia de corte es básicamente el rango donde va a comenzar, por así decirlo, a actuar de mayor manera el filtro. Entonces viene A por omega sub C1 y omega sub C2, que son los que llevamos acá. Bien, entonces ahí obtenemos dos valores más o menos aproximados, ahí están. Y cuando nosotros pasamos esto, como usando la fórmula de frecuencia, que es igual a W sobre 2pi, pasando eso a frecuencia, y a frecuencia obviamente en Hertz, que es la frecuencia como tal, obtenemos que la primera, la W sub C1 en frecuencia, es 102,5 y la 2 es 97,5. Las cuales están entre el rango que nos admite el ejercicio, que tiene que ser máximo 105 y mínimo 95. Entonces los cumple, ¿no? Máximo 105 y mínimo 95. Está 102,5 y 97,5. Entonces estamos en el rango que nos pedía el ejercicio. Para observar el funcionamiento, para ver si funciona esto de forma correcta, se hizo una simulación. Entonces aquí está el circuito simulado. Es con los valores que nosotros hallamos, 101,05 y 2,41 son los valores que ahorita hallamos. Y la resistencia 33 kilos. Y ahora vamos a mirar qué nos grafica. Entonces, esta es la gráfica básicamente de la función de transferencia. Nos damos cuenta que en 100 MHz, que es básicamente la frecuencia que nos decía que se sintonizaba, ahí está el pico en 100 MHz. Y las frecuencias de corte que llamamos a lo último son esas, más o menos donde están las barritas, estas barritas verticales. Ahí están las frecuencias de corte. Entonces se observa que efectivamente obtenemos el resultado esperado.